Los arqueólogos suelen ser excelentes para extraer datos de los artefactos que descubren, pero a veces incluso los expertos quedan perplejos con lo que encuentran, desde la tumba desaparecida de Genghis Khan hasta la tumba de Alejandro Magno. Bienvenidos a un nuevo video. Aquí hay 13 hallazgos más sorprendentes que los arqueólogos aún no pueden explicar. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 13. Tumba de Genghis Khan. Genghis Khan se encuentra entre las figuras más reconocidas de la historia. Su nombre nunca deja de aparecer en los libros y su legado no será olvidado. Y sin embargo, hasta el día de hoy, se desconoce el lugar de descanso final de Genghis Khan. Un genio militar con un gobierno innovador. El gobierno de Genghis Khan estuvo marcado por la brillantez de la guerra y el conflicto. Sin embargo, su crueldad y benevolencia tuvieron un impacto significativo en la historia humana. Genghis Khan logró unir a las tribus en la guerra de Mongolia. Era un estratega tan avanzado que sus estrategias militares todavía se estudian hoy en día, y un gobernante que creó leyes que promovían la libertad religiosa y la meritocracia. El imperio de Genghis Khan se extendía desde el Océano Pacífico hasta el corazón de Europa, que abarca vastas extensiones de tierra y abarca numerosas culturas. Su conquista sentó las bases para la Ruta de la Seda, una red de rutas comerciales que conectaban Oriente y Occidente, facilitando un intercambio sin precedentes de bienes, ideas y culturas a lo largo de la historia humana. El lugar de descanso final de los reyes y reinas, los faraones y otros gobernantes siempre han sido venerados y preparados con el mayor lujo. Y sin embargo, la ubicación de la tumba de este gobernante mongol está envuelta en secreto. Hemos buscado, pero a pesar de los extensos registros históricos y leyendas, la ubicación de su lugar de descanso final se desconoce. Según los mongoles, la tradición del grupo de entierro de Genghis Khan acabó con la vida de cualquiera que encontraran para ocultar el camino a su tumba y luego se suicidó para mantener el secreto por la eternidad. A lo largo de los siglos, numerosas expediciones han intentado localizar la tumba, pero nadie ha tenido éxito en localizarla. Ahora, tengo mucha curiosidad sobre el lugar de descanso de Genghis Khan. Número 12. El helicóptero de Abidos. Los antiguos egipcios han estado durante mucho tiempo conectados con criaturas extraterrestres y han sido vistos como una civilización avanzada y quizás un poco demasiado avanzada para su época. Han aparecido varios artefactos del antiguo Egipto que hicieron que la gente pensara que hay algo extraño en la civilización alienígena. Viajeros del tiempo, como lo nombren entre estos supuestos artefactos, ¿es el helicóptero Abidos? Estas intrigantes inscripciones parecen representar objetos que recuerdan sorprendentemente a la maquinaria moderna, helicópteros, submarinos y aviones. Pero ¿cómo es esto posible en una civilización que prosperó miles de años antes de que dicha tecnología fuera siquiera un destello en los ojos de la humanidad? Bueno, a primera vista, las supuestas tallas se parecen a los helicópteros que vemos hoy en día. Esto llevó a la gente a creer que los antiguos egipcios tenían una visión del futuro, o tal vez fueron visitados por viajeros en el tiempo. Esta idea alimenta el fuego de teorías históricas alternativas y suscita la tentadora pregunta: ¿podrían los antiguos haber estado al tanto de la tecnología? Hasta ahora, más allá de su tiempo, lógicamente hablando, la respuesta sería aún no fácil. Pero con lo brillantes que eran los antiguos egipcios, tal vez exista la posibilidad de que realmente tuvieran conocimientos sobre cosas que nunca esperábamos. Número 11. Nan Madol. El Nan Madol, ubicado frente a la costa oriental de la isla de Ponape, en los Estados Federados de Micronesia, es un antiguo y enigmático complejo que ha fascinado a arqueólogos, historiadores y viajeros durante décadas. A menudo referido como la Venecia del Pacífico, este monumental logro arquitectónico consta de casi 100 sets artificiales interconectados por una red de canales, todos construidos en la cima de un arrecife de coral en el Océano Pacífico, construido alrededor del siglo 8 o 9 después de Cristo y utilizado hasta el siglo XVI. Nan Madol sirvió como centro político y ceremonial de la dinastía Sahelere.
El sitio se extiende sobre 200 acres y comprende rocas basales y de coral, algunas de las cuales pesan hasta 50 toneladas. La proeza de ingeniería requerida para transportar estas enormes piedras y construir los ojales sigue siendo uno de los grandes misterios del mundo antiguo. La complejidad y la grandeza de Nan Madol plantea numerosas preguntas sobre cómo una sociedad preindustrial sin ruedas, herramientas metálicas o poleas podría haber diseñado una maravilla arquitectónica de este tipo. Las leyendas entre los pompeyanos locales sugieren que las piedras fueron llevadas al lugar por vía aérea o mágicamente levitado por dos hermanos que eran hechiceros, mientras claramente servía como residente para la élite, un centro político y un centro religioso. Las razones exactas de su construcción en un lugar tan desafiante siguen siendo especulativas. Los Isets albergan templos, tumbas y viviendas, pero el ojo central de Nandas siendo el más fortificado, lo que indica su importancia como sede de poder religioso o político. El declive de Nan Madol es tan misterioso como su construcción. Cuando llegaron los exploradores europeos en el siglo XIX, la ciudad fue abandonada y arruinada. Se han propuesto varias teorías para su declive, incluida la ambiental degradación sobre extensión de los recursos y agitación social. El sitio finalmente fue superado por la jungla que ocultaba sus secretos hasta que fue redescubierto y explorado en tiempos más modernos. Hoy en día, Nan Madol es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Número 10. Piedras Dropa. Se decía que las piedras Dropa fueron descubiertas en 1938 en las montañas de la frontera entre China y el Tíbet. Estos discos de piedra se asemejan a registros fotográficos con un agujero en el centro y una ranura en espiral examinada desde el centro. Se dice que el perímetro tiene 12.000 años de antigüedad, entre civilizaciones conocidas en el área. Cada disco mide hasta 12 pulgadas de diámetro y se supone que las ranuras están compuestas de pequeños jeroglíficos que, según algunos investigadores, cuentan la historia de una nave espacial desde una distancia lejana que se estrelló contra las montañas. Los supervivientes conocidos como Dropa encontraron refugio en las cuevas de la región, pero no pudieron regresar a su planeta de origen. Las tribus locales temieron que estos extraños los persiguieran, y con el tiempo la historia de los Dropa se desvaneció en la leyenda. Estos tonos supuestamente eran analizadas y colocadas en un plato giratorio, y curiosamente vibraban o zumbaban en un ritmo inusual, como si una carga eléctrica hubiera pasado a través de ellas. Esto llevó a una mayor especulación de que las piedras no eran simplemente objetos decorativos o ceremoniales, sino que tenían algún propósito tecnológico, tal vez almacenar información o energía en una forma aún no comprendida por la ciencia moderna. Con las audaces teorías que rodean las piedras, naturalmente fueron recibidos con mucho escepticismo después de todo. Las principales fuentes de información sobre las piedras Dropa y la gente Dropa provienen de los escritos de la científica rusa Carol Robin Evans y el autor austriaco Ernest Better, quienes proporcionaron relatos vívidos del descubrimiento y traducción de las piedras. Sin embargo, la falta de evidencia física. Ninguna de las piedras originales está disponible para su estudio en ningún museo o centro de investigación conocido, y la ausencia de evidencia documental directa de la década de 1930. La excavación ha llevado a muchos a cuestionar la autenticidad de la narrativa. Número 9. Shakoki-dogu. Estas figuras son pequeñas figuras humanoides típicamente hechas de arcilla. Lo que las distingue son sus características distintivas, como sus ojos exagerados a menudo representados como gafas o parecidos a un casco espacial con patrones y adornos intrincados y, en ocasiones, extremidades que parecen estar usando algún traje o armadura. Estas figuras se han encontrado en varios sitios de Japón y su propósito y significado aún están en gran medida envueltos en un misterio. Solo mira esta figura y dime cómo son. Si crees que se parecen a antiguos astronautas, no lo eres. Solo una teoría prevaleciente sugiere que los Shakoki-dogu se usaban en rituales posiblemente relacionados con la fertilidad, el parto o la curación.
La artesanía detallada y el cuidado evidente en cada figura implican que eran de gran importancia. Se han encontrado algunos shakoki-dogu rotos de manera precisa, lo que lleva a los estudiosos creer que fueron dañados deliberadamente como parte de un ritual, tal vez para alejar la enfermedad o la desgracia de una persona y transferirla a la figura, mientras que algunos investigadores sugieren que esta característica podría representar seres espirituales o deidades con las gafas actuando como un medio para ver dentro del mundo espiritual. Otros propusieron que podrían representar a antiguos chamanes con trajes ceremoniales. Sus rasgos exagerados simbolizan su capacidad para conectarse con fuerzas sobrenaturales. A medida que continúan las excavaciones y la investigación, podemos acercarnos cada vez más a desentrañar los secretos del Shakoki-dogu. Hasta entonces, estas figuras inevitablemente serán rodeadas de conspiraciones. Número 8. Martillo de Londres. Aquí hay otro artefacto fuera de lugar. Esta vez en el corazón de Texas fue desenterrado en la década de 1930 cerca de Londres. Texas, esta herramienta ordinaria, un martillo, se convirtió en uno de los artefactos más misteriosos y debatidos de todos los tiempos. El martillo de Londres es una herramienta ordinaria, pero lo extraño es el hecho de que se encontró encerrado en una concreción rocosa, lo que sugiere que había estado allí posiblemente durante cientos de millones de años. A primera vista, esto ubicaría al martillo directamente en la época de los dinosaurios, mucho antes de que se pensara que los humanos vagaban por la Tierra. El martillo es de una variedad aparentemente mundana. Su mango de madera se convirtió en carbón, mientras que la cabeza de hierro no se ha oxidado y se conserva dentro de la piedra. Pero ¿cómo podría una herramienta hecha por el hombre estar incrustada dentro de una formación rocosa que se remonta a períodos geológicos antiguos? Bueno, esa es la pregunta. Algunos propusieron que el martillo era un producto de una civilización prehistórica, sugiriendo que nuestra línea de tiempo del avance tecnológico humano es fundamentalmente defectuosa. Otros creen que el martillo podría no ser tan antiguo como sugiere la roca que lo rodea, proponiendo que la concreción podría haberse formado mucho más rápidamente alrededor de la herramienta, posiblemente debido a la composición química única del área circundante o a través de raciones de manantiales minerales naturales. También hay críticos del teoría más popular sobre este artefacto, y muchos afirman que el martillo es probablemente una herramienta de minero del siglo XIX, que de alguna manera quedó encerrada en un sedimento de rápida formación o depósito de piedra caliza, lo cual no es infrecuente en áreas altamente mineralizadas, aunque las más plausibles, muchos eligen creer en las teorías más ficticias. Número 7. Göbekli Tepe. Este sitio consta de varias grandes estructuras circulares y ovaladas, cada una marcada por enormes pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de los cuales alcanzan hasta 20 pies de altura y pesan hasta 10 toneladas. Stonehenge fue una hazaña notable, y el Göbekli Tepe, construido miles de años antes, es un misterio aún mayor. ¿Cómo pudo la gente de esa época lograr una estructura tan sofisticada? En el paisaje del sureste de Turquía, cerca de la ciudad de Şanlıurfa, se realizó un descubrimiento arqueológico en 1994 que cambiaría la comprensión de la historia humana. El descubrimiento fue Göbekli Tepe Esto. El sitio es anterior a Stonehenge en más de 6.000 años, retrasando los albores de la civilización y desafiando nuestras percepciones de las capacidades de las primeras sociedades de cazadores-recolectores. Göbekli Tepe. Este sitio consta de varias grandes estructuras circulares y ovaladas, cada una marcada por enormes pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de los cuales alcanzan hasta 20 pies de altura y pesan hasta 10 toneladas. Stonehenge fue una hazaña notable, y el Göbekli Tepe, construido miles de años antes, es un misterio aún mayor. ¿Cómo pudo la gente de esa época lograr una estructura tan sofisticada? Es misterioso por varias razones, entre ellas su antigüedad, que data de alrededor del 9600 a miles de años. Antes de la invención de la escritura, la cerámica o el torno, el sitio consta de varias grandes estructuras circulares y ovaladas, cada una marcada por enormes pilares de piedra caliza en forma de T,
algunos de los cuales alcanzan hasta 20 pies de altura y pesan hasta 10 toneladas, Stonehenge fue una hazaña notable y el Göbekli Tepe consta de varias grandes estructuras circulares y ovaladas, cada una marcada por enormes pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de los cuales alcanzan hasta 20 pies de altura y pesan hasta 10 toneladas. Stonehenge fue una hazaña notable, y el Göbekli Tepe, construido miles de años antes, es un misterio aún mayor. ¿Cómo pudo la gente de esa época construir una estructura tan sofisticada hace miles de años antes? Es un misterio aún mayor. ¿Cómo pudo la gente de esa época lograr una estructura tan sofisticada? Número 6. La batería de Bagdad. En 1938, una vasija de arcilla de 5 pulgadas de alto que contiene cobre, se encontró un cilindro y una varilla de hierro en Quet Rabu, cerca de Bagdad, Irak. Este artilugio aparentemente ordinario ahora se conoce como la batería de Bagdad. Se creía que esta jarra era de alguna manera una batería antigua utilizada por la gente de la región en esos momentos. La teoría predominante sugiere que este artefacto podría haber sido una forma antigua de celda galvánica o batería, cuando se llenaba con una sustancia ácida como vinagre o jugo de cítricos. El conjunto podría generar un circuito eléctrico de bajo voltaje. La pregunta que surge naturalmente es ¿para qué podría haber servido un dispositivo de este tipo hace más de 2 milenios? Se han propuesto varias hipótesis para explicar el uso de la batería de Bagdad. Una de las sugerencias más cautivadoras es que se utilizó para galvanizar depositando una capa de un metal sobre la superficie de otro. Este proceso podría haberse utilizado con fines decorativos, dado los metales económicos con la apariencia de oro o plata, o quizás por razones religiosas o medicinales. Se cree que confiere a los objetos propiedades místicas o poderes curativos. Sin embargo, no hay evidencia directa en textos o registros antiguos que sugieran que las civilizaciones de la época conocieran la electricidad o sus aplicaciones prácticas. Esto llevó a algunos a preguntarse si la batería de Bagdad realmente se usó como batería o si su propósito era algo completamente diferente, posiblemente mundano, como un recipiente de almacenamiento de pergaminos sagrados, como lo sugiere la falta de otros artefactos similares de la época. Los escépticos de la hipótesis eléctrica argumentan que la batería de Bagdad podría ser un caso de interpretación excesiva al ver tecnología avanzada donde podría no haber ninguna. Sin embargo, los defensores argumentan que la ausencia de evidencia clara no indica necesariamente la ausencia del fenómeno, lo que sugiere que gran parte del conocimiento de las civilizaciones antiguas permanece sin descubrir o perdido en la historia. Número 5. Dodecaedro romano. Este carrete para tejer, o un juguete para niños, o un dispositivo de adivinación, o una herramienta de medición, o quizás un candelabro. ¿Cuál crees que es el propósito de esta herramienta después de solo una mirada? Bueno, ni siquiera los arqueólogos saben. El dodecaedro romano tiene entre 1, 5 y 4, 5 pulgadas de diámetro, y uno podría fácilmente sostener una o dos de estas herramientas en la mano. Se cree que estos artefactos datan del siglo II al IV. Estos artefactos se han encontrado esparcidos por los territorios del antiguo Imperio Romano, pero no hay registros escritos de su época que lo mencionen. ¿Cómo es posible que algo tan frecuentemente hecho no tenga registros escritos? Es más, la artesanía de los dodecaedros con ángulos precisos y uniformidad en todos los ejemplos requiere precisión y una gran comprensión del trabajo del metal. Se necesita mucho esfuerzo para crearlos. Muchos creen que hoy en día no hay herramientas comunes. El consenso general es que estas herramientas se crearon como una herramienta para medir. Los arqueólogos creen que estos objetos de 12 lados se usaron para realizar estudios topográficos, especialmente para medir la distancia, el largo o el ancho de un objeto. Exactamente qué también aún tenemos que descubrirlo por completo. Número 4. La vasija de Dorchester. La vasija de Dorchester fue descubierta en 1852.
Piense en este artefacto como algo similar al martillo de Londres. Este descubrimiento ocurrió durante un evento explosivo para un proyecto de construcción en la casa de reuniones Hill en Dorchester, Massachusetts. Los trabajadores estaban explotando a través de roca sólida cuando tropezaron con este objeto curioso y aparentemente fuera de lugar. Según los relatos, la olla salió disparada de una piedra de pudín, un tipo de roca de conglomerado y fragmentado en dos piezas. El evento y el artefacto rápidamente despertaron interés en el debate entre los expertos. La vasija se describe como hecha de una aleación de zinc y plata, intrincadamente decorada con incrustaciones de plata, que representan patrones florales y lo que posiblemente sea un objeto común. La artesanía y el estilo de la olla llevó a especulaciones inmediatas sobre su edad y origen, con informes iniciales que sugerían que podría ser un artefacto antiguo, posiblemente de cientos o incluso miles de años de antigüedad. Los críticos argumentan que, al igual que el London Hammer, la olla Dorchester podría ser un ejemplo de un objeto de deslizamiento del tiempo, donde los objetos de un período histórico más reciente terminan siendo enterrados en capas geológicas que sugieren una edad mucho más antigua debido al entierro de la construcción u otras alteraciones del suelo y las capas de roca. Sin embargo, otros también sugieren que la historia podría ser un engaño o un caso de observación errónea común en el siglo XIX, cuando el método científico y los estándares arqueológicos no se aplicaban tan rigurosamente como lo son hoy. Número 3. Tamil Bell. Con su nombre lo dice. Es de esperar que Tamil Bell sea un artefacto encontrado en la India y, sin embargo, se encontró a más de 7.400 metros de distancia del país en Nueva Zelanda. Verá que Tamil Bell se encuentra entre los artefactos disponibles hasta el momento. La campana hecha de bronce, con una inscripción que sugiere una línea de tiempo que se remonta al siglo XV o principios del XVI, un periodo en el que la gente era famosa por su destreza en el mar. Hasta el día de hoy todavía no estamos seguros de cómo terminó la campana en Nueva York. Ahora bien, hay teorías. Sin embargo, algunos sugieren que fue transportada por antiguos comerciantes o exploradores tamiles que se aventuraron en el Pacífico, posiblemente a través del sudeste asiático, llegando a la costa de Nueva Zelanda. Otros especulan que la campana podría haber sido parte del cargamento en un barco que cumplió con su objetivo destinado en el vasto océano, solo para que la campana llegara a la costa. La verdad, bueno, sigue siendo difícil de alcanzar hasta el día de hoy. Número 2. El Ejército de Terracota. El Ejército de Terracota es una colección de miles de soldados de arcilla enterrados cerca de la tumba del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Es una maravilla del arte y la ingeniería antigua que ha fascinado el mundo desde su descubrimiento en 1974 por agricultores locales en la provincia de Shanxi. Construido alrededor de 210 o 209 a.C., el ejército de terracota estaba formado por más de 8.000 soldados, 130 carros con 520 caballos y 150 caballos del Calvario, cada uno meticulosamente elaborado a semejanza de una referencia humana real, y aún por descubrir, hasta el día de hoy. Sigue siendo un misterio cómo se crearon exactamente estas figuras de terracota. La tumba del primer emperador que están custodiando también permanece sin abrir, lo que genera muchas preguntas sobre este sitio arqueológico. Número 1. La tumba de Alejandro Magno. Alejandro Magno, que vivió del 356 al 323 a.C., dejó una marca indeleble en la historia, creando uno de los imperios más grandes del mundo antiguo, antes de su prematura muerte a la edad de 32 años. Según relatos históricos, Alejandro fue inicialmente enterrado en Memphis, Egipto, pero luego su cuerpo fue trasladado a una tumba en Alejandría, la ciudad que fundó Filadelfo, uno de sus sucesores. A pesar de esta información, todavía tenemos que encontrar el lugar de descanso real del gobernante. Los relatos de la tumba de Alejandro en Alejandría la describen como un magnífico melún, apropiado para un líder de su estatura visitado por emperadores romanos e historiadores destacados del mundo antiguo. Sin embargo, después del siglo IV después de Cristo, las referencias a la ubicación de las tumbas se volvieron escasas.
lo que llevó a la especulación de que fue destruida o perdida con el tiempo debido a desastres naturales, guerra o desarrollo urbano. Las búsquedas modernas de la tumba de Alejandro se han centrado en Alejandría, donde las excavaciones submarinas han revelado partes de la antigua ciudad sumergidas por terremotos y tsunamis. A pesar de estos esfuerzos y el descubrimiento de importantes sitios arqueológicos, como el complejo del Palacio Hundido, que se cree que es parte de los aposentos reales, el lugar de descanso final de Alejandro elude el descubrimiento. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!